Hola a todos, mi nombre es Clara, y hoy quiero compartir con ustedes una historia que, incluso ahora, años después, me cuesta creer que realmente sucedió. A mis 32 años, en el que debería haber sido uno de los días más solemnes y tristes de mi vida, el funeral de mi madre, me encontré siendo el blanco de las burlas y el desprecio de mi propia familia. Nunca imaginé que el dolor de perder a mi mamá se vería eclipsado por la crueldad de aquellos que compartían mi sangre. Poco sabían ellos, y poco sabía yo en ese momento, que mi madre, desde el más allá, tenía preparada una última lección, una que se revelaría con la lectura de su testamento y cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Si alguna vez se han sentido menospreciados, juzgados injustamente o incomprendidos por las personas que deberían ser su mayor apoyo, entonces esta historia podría resonar profundamente con ustedes. Me encantaría que me dejaran un comentario diciendo desde qué parte del mundo me están escuchando. Y si este tipo de relatos les interesan, por favor, consideren darle al botón de me gusta y suscribirse al canal para no perderse futuras historias. Antes de sumergirnos en los detalles de aquel fatídico día y la sorprendente revelación que lo siguió, permítanme ponerlos un poco en contexto sobre mi familia y la dinámica que nos llevó a ese punto de quiebre. Crecí en un hogar donde las apariencias lo eran todo, o al menos eso parecía ser la prioridad para mi padre, Alberto, y mis dos hermanos mayores, Beatriz y Ricardo. Yo siempre fui la diferente, la soñadora, la artista. Mientras Beatriz, la primogénita, era la encarnación de la pragmática y ambiciosa mujer de negocios, y Ricardo, el hijo varón, era el encantador bueno para nada que siempre se salía con la suya. Yo encontraba mi refugio en los libros, en la pintura, en la música. Mi padre, un hombre de números y lógica férrea, nunca entendió mis inclinaciones. Para él, el arte era, en el mejor de los casos, un pasatiempo aceptable, pero de ninguna manera una aspiración profesional seria. No se puede vivir del aire, Clarita, solía decirme con una condescendencia que me encogía el alma. Beatriz, siguiendo el ejemplo de papá, me miraba con una mezcla de lástima y superioridad. Ella había estudiado administración de empresas, había escalado rápidamente en una corporación multinacional y consideraba que mi pasión por el arte era una pérdida de tiempo infantil. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad?, me preguntaba en cada reunión familiar, sus palabras afiladas como cuchillos. Ricardo, por su parte, era más sutil en su menosprecio. Él simplemente me ignoraba, a menos que necesitara algo de mí, generalmente dinero que sabía que yo, con mi modesto trabajo a tiempo parcial en una galería local y mis ventas esporádicas de alguna acuarela, difícilmente podía permitirme prestar. Pero su encanto era tal que a menudo lograba engatusarme. En medio de este torbellino de pragmatismo y ambición material, mi madre, Elena, era mi ancla, mi faro de luz tenue pero constante. Ella era una mujer dulce, de naturaleza tranquila, que a menudo se veía opacada por la personalidad arrolladora de mi padre y la estridencia de mis hermanos. Mamá no siempre entendía mis sueños artísticos en profundidad, pero los respetaba. Veía la pasión en mis ojos cuando le hablaba de un nuevo proyecto, la alegría que me producía crear algo hermoso de la nada. Sigue tu corazón, mi niña, me susurraba cuando los demás no escuchaban, pero sé inteligente al respecto. Esas palabras eran mi tesoro. Ella era la única que compraba mis pinturas, no por caridad, sino porque genuinamente le gustaban, y las colgaba con orgullo en su pequeño estudio, el único rincón de la casa que sentía verdaderamente suyo, y mío por extensión. Cuando mamá enfermó, fue un golpe devastador. Lo que comenzó como un cansancio persistente se convirtió en un diagnóstico sombrío que nos robó el aliento. La enfermedad progresó lentamente al principio, luego pareció acelerar su paso con una crueldad implacable. Durante esos largos y difíciles meses, fui yo quien estuvo a su lado casi constantemente. Había reducido mis horas en la galería al mínimo indispensable y dedicado mis días y muchas de mis noches a cuidarla. Le leía, le ponía su música favorita, la ayudaba con sus comidas, con su aseo, con todo lo que necesitaba. Eran tareas agotadoras, emocional y físicamente, pero las hacía con un amor que brotaba desde lo más profundo de mi ser. Quería que sus últimos tiempos fueran lo más confortables y dignos posible. La actitud de mi padre y mis hermanos durante la enfermedad de mamá fue, por decirlo menos, decepcionante. Papá parecía perdido, incapaz de lidiar con la fragilidad de su esposa,
y se refugiaba en su trabajo más que nunca. Sus visitas a la habitación de mamá eran breves, incómodas, casi protocolares. Beatriz venía una vez por semana, si acaso, con prisas, hablando por su móvil de negocios en el pasillo antes de entrar, y una vez dentro, sus conversaciones con mamá eran superficiales, casi siempre terminando con alguna queja sobre su propia agenda apretada o algún consejo no solicitado sobre cómo yo debería estar manejando las cosas. Recuerdo una vez que sugirió contratar a una enfermera de tiempo completo, para que puedas volver a tú. Bueno, a lo que sea que hagas, Clara. La implicación era clara, mi cuidado no era suficientemente profesional o, peor aún, mi tiempo no era valioso. Ricardo era aún más esporádico. Aparecía de vez en cuando, con una sonrisa ensayada y un ramo de flores baratas, se sentaba al borde de la cama de mamá unos minutos, le contaba alguna anécdota superficial sobre sus últimas aventuras, y luego se excusaba diciendo que tenía un compromiso urgente. En más de una ocasión, lo escuché preguntarle a papá en voz baja en el pasillo sobre cómo estaban las finanzas de mamá, o si había dejado todo en orden. Esas preguntas, en esos momentos, me revolvían el estómago. Parecían más preocupados por la herencia que por la mujer que les dio la vida y que se desvanecía ante nuestros ojos. Mamá, a pesar de su debilidad, no era ajena a estas dinámicas. A veces, después de una visita particularmente breve o insensible de Beatriz o Ricardo, me tomaba la mano con una fuerza sorprendente y me miraba con una tristeza infinita en sus ojos. No les hagas caso, Clarita, me decía con un hilo de voz. Tú tienes un corazón de oro. Ellos simplemente no lo ven. En uno de sus momentos de mayor lucidez, unas semanas antes del final, me miró fijamente y dijo algo que en su momento no comprendí del todo: he tomado mis decisiones, hija. He procurado que todo esté en su lugar. No te preocupes por el futuro. Solo prométeme que seguirás pintando, que seguirás siendo tú. Se lo prometí, con lágrimas en los ojos, sin entender la profundidad de sus palabras, pero sintiendo el peso de su amor y su preocupación. La mañana del funeral amaneció gris y plomiza, un reflejo perfecto del estado de mi alma. Había pasado los días previos en una especie de neblina, organizando los detalles, recibiendo condolencias vacías, tratando de procesar la enormidad de mi pérdida. La casa, que una vez había sido un hogar, ahora se sentía fría y extraña sin la presencia de mamá. Mi padre deambulaba como un fantasma, Beatriz daba órdenes por teléfono sobre los arreglos florales: asegúrense de que sean elegantes, nada vulgar, y Ricardo. Bueno, Ricardo apareció justo a tiempo para probarse el traje oscuro que papá le había comprado para la ocasión. En la funeraria, el ambiente era opresivo. El olor dulzón de los lirios y las rosas se mezclaba con el aroma a cera de vela y a tristeza rancia. Mientras los invitados iban llegando, rostros compungidos, algunos con lágrimas genuinas, otros con expresiones de mera formalidad, mi familia comenzó su particular espectáculo. Estábamos en una pequeña sala contigua, esperando para recibir el pésame antes de pasar a la capilla. Beatriz no perdió tiempo en criticar mi atuendo. Llevaba un vestido negro sencillo, uno que mamá me había regalado hacía un par de años. Podrías haberte esforzado un poco más, Clara, dijo, mirándome de arriba abajo. Parece que vienes de hacer la compra, no al funeral de tu propia madre. Sentí la sangre subir a mis mejillas, pero me mordí la lengua. No era el momento ni el lugar. Ricardo, intentando aligerar el ambiente, o quizás simplemente siendo insensible como de costumbre, soltó una de sus bromas. Bueno, al menos ahora tendrás más espacio en casa para tus cachivaches artísticos, Clarita. Mamá siempre te dejaba ocupar su estudio. Una tía lejana, la tía Matilde, soltó una risita nerviosa, y mi padre simplemente suspiró, como si mi existencia fuera una carga demasiado pesada para él en ese momento. Quise gritarles, decirles que mamá era la única que valoraba mis cachivaches, que su estudio era mi santuario, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. El dolor era una mordaza. El momento más hiriente, sin embargo, llegó durante el servicio. Había preparado unas palabras para mamá, un breve homenaje desde el corazón. Cuando subí al atril, con las manos temblorosas y la voz quebrada, noté las miradas de mi familia. Beatriz tenía los brazos cruzados y una expresión de impaciencia.
Ricardo jugueteaba con su teléfono disimuladamente. Mi padre miraba al vacío. Mientras hablaba de los recuerdos preciosos, de la bondad de mamá, de su sonrisa cálida, escuché un susurro proveniente del banco donde se sentaban mis hermanos. Luego, una risita ahogada, rápidamente sofocada. Miré en su dirección y vi a Beatriz haciéndole un gesto a Ricardo, como si estuvieran compartiendo un chiste privado a mis expensas. ¿Se estaban riendo de mi dolor? De mi amor por mamá. La sangre me hirvió y, por un instante, me quedé sin palabras. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no solo de tristeza, sino también de una ira fría y profunda. Logré terminar mi discurso a duras penas, sintiendo cada palabra como una piedra en la garganta. Al bajar del atril, pasé junto a ellos. Beatriz me dedicó una sonrisa condescendiente y susurró, qué dramática, Clara. Siempre tan emocional. Ricardo simplemente evitó mi mirada. En ese instante, una parte de mí se rompió. La última pizca de esperanza que albergaba sobre la posibilidad de una conexión familiar genuina se desvaneció. Estaba sola en mi duelo, rodeada de personas que llevaban mi mismo apellido pero que parecían extraños crueles. Afortunadamente, no todos fueron insensibles. Una vieja amiga de mamá, la señora Isabel, una mujer menuda y de ojos vivaces que siempre había tenido palabras amables para mí, me tomó del brazo con fuerza. Tu madre estaría muy orgullosa de tus palabras, querida, me dijo, su voz cargada de una sinceridad que contrastaba dolorosamente con la actitud de mi familia. Ella te amaba muchísimo, no lo dudes nunca. Y sabía quién eras realmente. Sus palabras fueron un pequeño bálsamo en una herida abierta. También un primo segundo, Daniel, a quien apenas conocía pero que siempre me había parecido una persona decente, me ofreció una mirada de genuina compasión y un apretón de manos que transmitía más apoyo que todas las palabras vacías de mis parientes cercanos. El resto del funeral transcurrió en una especie de neblina dolorosa. El entierro, las condolencias, el regreso a la casa familiar que ahora se sentía como una cáscara vacía. Mis hermanos y mi padre comenzaron a hablar casi de inmediato sobre los siguientes pasos, sobre poner las cosas en orden. La prisa con la que querían pasar página, como si la vida de mamá pudiera archivarse y olvidarse tan fácilmente, me resultaba obscena. Beatriz ya estaba planeando cómo reorganizar la casa, Ricardo preguntaba con disimulo si mamá tenía alguna joya de valor, y papá asentía a todo, ansioso por evitar cualquier confrontación. Yo me refugié en el antiguo estudio de mamá, mi único santuario. Miré sus cosas, sus libros, sus pequeñas figuritas de porcelana, y el caballete donde a veces yo también pintaba. Recordé sus palabras, he tomado mis decisiones, hija. He procurado que todo esté en su lugar. ¿A qué se refería? ¿Habría dejado alguna instrucción especial, alguna carta para mí? Una pequeña esperanza, frágil como una mariposa, comenzó a aletear en mi pecho. Tal vez, solo tal vez, mamá había encontrado una manera de protegerme incluso después de irse. La lectura del testamento estaba programada para la semana siguiente, en el despacho del señor Ramírez, el abogado de la familia y viejo amigo de mis padres. La tensión en casa durante esos días fue palpable. Beatriz y Ricardo apenas disimulaban su expectación. Los escuché cuchichear sobre cómo se repartirían la casa, las posibles inversiones que harían con su parte de los ahorros de mamá. Daban por sentado que la herencia se dividiría de la manera tradicional, quizás con una porción mayor para Beatriz por ser la primogénita o para Ricardo por ser el varón, y una parte menor para mí, la artista sin futuro. Yo, sinceramente, no esperaba nada. El desprecio que me habían mostrado era tan profundo que asumí que mamá, influenciada por ellos o simplemente por costumbre, habría seguido esa misma línea. Mi única preocupación era que no intentaran despojarme de los pocos recuerdos personales que tenía de ella, sus cartas, sus fotos, quizás alguna de sus acuarelas. El día de la lectura del testamento, el ambiente en la sala de espera del señor Ramírez era gélido. Beatriz lucía un traje de chaqueta impecable, como si fuera a una importante reunión de negocios. Ricardo intentaba parecer despreocupado, pero sus ojos delataban su ansiedad. Mi padre estaba callado, con la mirada perdida. Yo me senté un poco apartada, sintiéndome como una extraña en mi propia familia, una vez más.
El señor Ramírez nos hizo pasar a su despacho, un lugar sobrio, lleno de libros y con ese olor característico a papel viejo y justicia. Nos ofreció asiento y, tras unas breves palabras de condolencia, sacó un sobresellado. Este es el último testamento y voluntad de doña Elena, anunció con solemnidad. Mis hermanos se inclinaron hacia adelante en sus asientos, casi imperceptiblemente. El señor Ramírez se aclaró la garganta y comenzó a leer. Las primeras cláusulas eran las habituales: disposiciones para el pago de deudas, gastos funerarios, algunos pequeños legados para organizaciones benéficas a las que mamá había apoyado discretamente durante años. Luego, algunos objetos personales para primas lejanas, para la señora Isabel su colección de dedales de porcelana, que sabía que ella apreciaría. Beatriz resopló con impaciencia. Ricardo miraba el reloj. Entonces, el señor Ramírez llegó a la parte crucial: la disposición de los bienes principales, la casa familiar y los ahorros e inversiones de mamá. Pude ver una sonrisa de suficiencia dibujándose en el rostro de Beatriz. Ricardo se relamió los labios. En cuanto a mi residencia principal, ubicada en la calle de los Almendros número 12, leyó el abogado, haciendo una pausa que pareció durar una eternidad, junto con todo su contenido, mobiliario y enseres, salvo los específicamente legados en otras cláusulas, deseo que pase en su totalidad a mi amada hija, Clara. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Podría haberse oído caer un alfiler. Miré a Beatriz. Su rostro, antes lleno de suficiencia, se había vuelto pálido como el papel. Sus ojos, desorbitados, se clavaron primero en el abogado y luego en mí, con una expresión de incredulidad absoluta. Ricardo abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no emitió ningún sonido. Parecía un pez fuera del agua. Mi padre, por su parte, se encogió en su asiento, como si de repente se sintiera muy pequeño. Yo misma estaba en shock. ¿Había oído bien? La casa. Para mí, era demasiado para procesarlo. El señor Ramírez continuó, su voz firme rompiendo el tenso silencio: en cuanto a mis cuentas bancarias, depósitos a plazo, acciones y demás inversiones financieras, después de cubrir los legados menores y los gastos, deseo que el total remanente sea entregado íntegramente a mi hija Clara, para que pueda continuar con sus estudios de arte, establecer su propio taller o galería, o utilizarlo de la manera que considere más conveniente para asegurar su futuro y su bienestar. Si antes Beatriz estaba pálida, ahora parecía al borde del colapso. No. Esto no puede ser, exclamó, su voz temblorosa de ira y desconcierto. Debe haber un error. Mamá no haría esto. Ricardo finalmente encontró su voz, aunque era apenas un susurro, y para nosotros. El señor Ramírez lo miró por encima de sus gafas. Para mi hija Beatriz, continuó leyendo, quien siempre ha valorado la eficiencia y la practicidad por encima de todo, le lego mi vieja máquina de coser Singer. Espero que, quizás, algún día encuentre la satisfacción de crear algo hermoso con sus propias manos, en lugar de simplemente evaluar el trabajo de otros. La cara de Beatriz se contrajo en una mueca de furia. Una máquina de coser. Era una bofetada en toda regla. Y para mi hijo Ricardo, prosiguió el abogado, con un tono casi imperceptible de ironía, que siempre ha sabido disfrutar de las comodidades de la vida, a menudo a expensas de otros, le lego mi colección completa de libros de autoayuda sobre responsabilidad financiera y madurez personal, junto con una suma única de 500 euros para que pueda, quizás, comenzar a aplicar algunas de sus lecciones. Espero sinceramente que encuentre en ellos la guía que nunca buscó en vida. Ricardo se quedó boquiabierto, su habitual fachada de encanto desmoronándose por completo. ¿500 euros y unos libros? Era una humillación pública. Mi padre no recibió nada material, solo una mención: a mi esposo Alberto, le dejo mis recuerdos y la esperanza de que, en la tranquilidad de sus días, pueda reflexionar sobre el verdadero significado del amor y el apoyo incondicional dentro de una familia. Las palabras eran suaves, pero el reproche era implícito y demoledor. Pero lo más impactante estaba aún por llegar. El señor Ramírez tomó otro papel del sobre. Doña Elena también dejó una carta personal, con instrucciones de que fuera leída en este momento. Todos los ojos se clavaron en él. Comenzó a leer la caligrafía temblorosa pero firme de mi madre. A mis queridos hijos y a mi esposo,
si están escuchando estas palabras, significa que ya no estoy con ustedes. Durante muchos años, he observado en silencio las dinámicas de nuestra familia. He visto el brillo en los ojos de Beatriz por sus logros profesionales, el encanto de Ricardo para navegar por la vida, y la dedicación de Alberto a su trabajo. Pero también he visto otras cosas. He visto cómo mi Clarita, mi artista, mi alma sensible, era a menudo dejada de lado, sus sueños minimizados, su valor no reconocido. Beatriz, hija mía, tu ambición es admirable, pero te has cegado a las cosas simples y hermosas de la vida, y a veces, te ha hecho cruel con tu hermana, quien solo te ofrecía cariño. Ricardo, tu alegría de vivir es contagiosa, pero tu irresponsabilidad y tu egoísmo han causado dolor, especialmente a Clara, quien a menudo sacrificaba lo poco que tenía por ti. Alberto, mi compañero de tantos años, te sumergiste tanto en tus propias preocupaciones que no viste, o no quisiste ver, las necesidades emocionales de tus hijos, especialmente de la más vulnerable. Durante mi enfermedad, fue Clara, y solo Clara, quien estuvo a mi lado día y noche, sin quejas, con un amor y una devoción que me conmovieron hasta lo más profundo de mi ser. Mientras algunos estaban más preocupados por la logística de mi partida o por lo que podrían ganar con ella, Clara estaba preocupada por mi comodidad, por mi paz, por aliviar mi sufrimiento. Ella sacrificó su tiempo, su trabajo, su propia vida, para cuidarme. Eso, queridos míos, no tiene precio. Por eso, he tomado estas decisiones. No por despecho, aunque quizás haya una pizca de justicia poética en ello, sino por amor y por gratitud. Quiero que Clara tenga la oportunidad que nunca tuvo, la de perseguir sus sueños sin la carga de la necesidad económica, sin el peso de la desaprobación constante. Quiero que sepa que su madre vio su valor, su bondad, su talento inmenso. La casa es para ella, porque fue ella quien la convirtió en un hogar para mí en mis últimos días. Los ahorros son para ella, para que construya su futuro. A ustedes, Beatriz y Ricardo, les dejo esos pequeños legados con la esperanza de que les sirvan de reflexión. Quizás, algún día, entiendan el verdadero valor de las cosas. Y a ti, Alberto, te dejo con mis oraciones para que encuentres la sabiduría. Espero que puedan encontrar en sus corazones la capacidad de alegrarse por Clara, de apoyarla, aunque sea tarde. Con amor, a pesar de todo, Elena. Cuando el señor Ramírez terminó de leer, un silencio aún más pesado que el anterior llenó la habitación. Yo estaba llorando abiertamente, no de tristeza, sino de una abrumadora mezcla de gratitud, validación y un profundo amor por mi madre. Ella me había visto. Ella me había entendido. Y me había protegido de una manera que nunca imaginé. Beatriz fue la primera en explotar. Esto es absurdo. Inaceptable, gritó, poniéndose de pie de un salto. Su rostro estaba rojo de furia. Clara la manipuló. Se aprovechó de su enfermedad, de su debilidad. Voy a impugnar este testamento. Esto no se va a quedar así. Se giró hacia mí, sus ojos lanzando chispas. ¿Contenta, eh? Te saliste con la tuya, pequeña víbora. Ricardo, aunque visiblemente afectado, intentó una táctica diferente. Clarita, hermanita, comenzó con una voz melosa que me resultó repugnante. Mamá seguramente no estaba en sus cabales cuando escribió esto. Tú sabes que ella nos quería a todos por igual. Quizás podríamos llegar a un acuerdo, ¿verdad? Algo más equitativo. Mi padre permanecía en silencio, con la cabeza gacha. No me miraba, pero pude ver un temblor en sus manos. Parecía un hombre derrotado, confrontado con una verdad que había ignorado durante demasiado tiempo. Yo respiré hondo, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Miré a Beatriz, luego a Ricardo. La vieja Clara, la que se encogía ante sus críticas, la que buscaba desesperadamente su aprobación, había muerto un poco ese día en el funeral, y ahora, con las palabras de mi madre resonando en mis oídos, sentí nacer una nueva fortaleza. Mamá fue muy clara en sus deseos, dije, mi voz sorprendentemente firme. Y yo voy a respetar su voluntad. No hay nada que discutir ni que acordar. Esta fue su decisión, y es definitiva. Beatriz soltó una especie de gruñido. Ya veremos si es definitiva. Hablaré con mi abogado. Esto es un ultraje.
Salió furiosa del despacho, dando un portazo. Ricardo me miró con una expresión suplicante, casi lastimera. Pero Clara. Somos familia, balbuceó. La familia se apoya, no. La ironía de sus palabras, después de años de desdén y abandono, era tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo. Simplemente negué con la cabeza. Él suspiró, derrotado, y salió tras Beatriz, arrastrando los pies. Mi padre fue el último en moverse. Se levantó lentamente, como si cada hueso de su cuerpo le doliera. Se acercó a mí, y por primera vez en mucho tiempo, me miró directamente a los ojos. Había una mezcla de emociones en su mirada, confusión, vergüenza, quizás incluso un atisbo de arrepentimiento. Clara, comenzó, su voz ronca. Yo. No sé qué decir. No tienes que decir nada, papá, respondí, mi voz más suave ahora, pero no menos firme. Mamá lo dijo todo. Él asintió lentamente y salió del despacho sin añadir nada más, dejándome sola con el señor Ramírez y el eco de las palabras de mi madre. El señor Ramírez me sonrió con amabilidad. Tu madre era una mujer muy sabia, Clara. Y muy valiente. Sabía lo que hacía. Me explicó los siguientes pasos legales, los trámites para la transferencia de la propiedad y los fondos. Me aseguró que el testamento era sólido como una roca y que cualquier intento de impugnación por parte de Beatriz sería, muy probablemente, inútil y costoso para ella. Salí de su oficina sintiéndome como si flotara. La conmoción inicial había dado paso a una sensación de irrealidad, seguida de una oleada de gratitud tan profunda que me oprimía el pecho. Mamá no solo me había dejado sus bienes materiales, me había dejado el regalo más grande de todos, la validación de mi ser, la confirmación de su amor incondicional y la libertad para ser yo misma. Los días que siguieron fueron intensos. Tal como había amenazado, Beatriz contactó a un abogado e intentó iniciar un proceso para impugnar el testamento, alegando influencia indebida y falta de capacidad mental de mi madre. Fue un periodo desagradable, lleno de cartas formales y lenguaje legal intimidante. Pero el señor Ramírez fue mi roca, manejando todo con profesionalismo y calma. Eventualmente, el abogado de Beatriz le aconsejó que desistiera, ya que no había pruebas que sustentaran sus afirmaciones y el testimonio del médico de mamá, junto con el del propio señor Ramírez, confirmaban que Elena estaba perfectamente lúcida cuando firmó su testamento. La rabia de Beatriz cuando tuvo que renunciar a su demanda fue monumental. Me llamó por teléfono para lanzarme una sarta de insultos y acusaciones, terminando con un «has destruido a esta familia, Clara. Espero que te pudras con tu dinero». Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de tristeza por su amargura y alivio por no tener que seguir escuchándola. Ricardo, por su parte, intentó la vía de la lástima y la manipulación emocional. Aparecía en la puerta de casa, mi casa, ahora, con ojos de cordero degollado, hablando de sus dificultades financieras, de cómo mamá hubiera querido que nos ayudáramos mutuamente. Incluso intentó usar a nuestro padre, pidiéndole que intercediera por él. Papá, para mi sorpresa, se mantuvo relativamente neutral, aunque pude ver que la situación lo incomodaba profundamente. A Ricardo le ofrecí ayuda para encontrar un trabajo estable, le sugerí que usara los libros que mamá le había dejado, pero dejé muy claro que no iba a darle grandes sumas de dinero para financiar su estilo de vida irresponsable. Su decepción fue palpable. Pensé que habías cambiado, Clara, me dijo una vez, pero sigues siendo igual de egoísta. No respondí. No valía la pena. Mi padre fue el más complicado de manejar. Después del shock inicial, comenzó a mostrar signos de un torpe intento de acercamiento. Me llamaba de vez en cuando, con excusas triviales, solo para ver cómo estaba. En una ocasión, incluso se ofreció a ayudarme con unas pequeñas reparaciones en la casa. Era extraño verlo así, tan tentativo. Un día, durante una de esas conversaciones incómodas, finalmente se quebró. Tu madre. Ella tenía razón, ¿sabes?, dijo con la voz embargada. Yo no te vi, Clara. No vi lo mucho que valías, lo mucho que ella te quería. Estaba ciego. Lo siento. Siento mucho haber sido un padre tan ausente para ti en lo importante. Sus palabras, aunque tardías, me conmovieron.
No borraron años de indiferencia, pero abrieron una pequeña fisura en el muro de resentimiento que había construido a mi alrededor. Gracias por decir eso, papá, respondí simplemente. Era un comienzo, quizás. Con el tiempo, las aguas comenzaron a calmarse. Comencé a tomar posesión de mi nueva vida. La casa, que al principio se sentía enorme y vacía, poco a poco empezó a llenarse con mi propia energía. Convertí el antiguo estudio de mamá en mi taller de pintura, un espacio luminoso y lleno de inspiración. Con una parte de los ahorros, decidí hacer realidad uno de mis sueños más anhelados, abrir una pequeña galería de arte, un espacio para artistas emergentes como yo, un lugar donde el talento pudiera florecer sin las presiones comerciales extremas. La llamé Galería Elena, en honor a mi madre. El proceso de montar la galería fue un desafío, pero también increíblemente gratificante. Tuve que aprender sobre negocios, sobre marketing, sobre gestión de personal. Descubrí en mí una faceta pragmática y organizada que no sabía que poseía. La señora Isabel, la amiga de mi madre, me ayudó muchísimo con sus consejos y su red de contactos. Incluso Daniel, mi primo segundo, se ofreció a echarme una mano con la contabilidad inicial. Fue sorprendente descubrir que, aunque mi familia nuclear me había fallado, había otras personas dispuestas a ofrecerme su apoyo genuino. La inauguración de la Galería Elena fue un día lleno de emociones. Invité a mi padre. Dudó, pero finalmente aceptó. Cuando vio la placa con el nombre de mamá, sus ojos se humedecieron. Recorrió la exposición con una expresión de asombro y, me atrevería a decir, de orgullo. Tu madre estaría tan feliz, Clara, me dijo al final de la noche. Y yo. Yo también lo estoy. Fue un momento de conexión frágil pero real. Beatriz no vino a la inauguración, por supuesto. Supe por un primo lejano que había comentado que mi galería era un capricho de niña rica, y que, seguro fracasaría en 6 meses. Sus palabras ya no me herían como antes. Su amargura era su propia carga, no la mía. Ricardo se apareció, curiosamente. Llegó tarde, un poco desaliñado, pero con una sonrisa genuina. Miró las obras de arte con interés, felicitó a algunos de los artistas y, antes de irse, me dijo, Es impresionante, Clarita. De verdad. Mamá estaría orgullosa. No me pidió dinero. No intentó manipularme. Fue una interacción breve, pero noté un cambio en él, una chispa de humildad que nunca antes había visto. Tal vez los libros de autoayuda estaban empezando a hacer efecto, o quizás, simplemente, la vida le estaba dando algunas lecciones por su cuenta. Con el paso de los años, la Galería Elena prosperó. Se convirtió en un referente en la comunidad artística local. Pude ayudar a muchos artistas jóvenes a lanzar sus carreras, y yo misma seguí pintando, exponiendo mi trabajo, encontrando mi propia voz. El dinero que mamá me dejó no solo me dio seguridad financiera, sino también la libertad para vivir auténticamente, para dedicarme a mi pasión sin tener que justificarme ante nadie. Mi relación con mi padre mejoró lentamente, con altibajos. Hubo conversaciones difíciles, momentos de perdón tácito y otros de distancia necesaria. Nunca volvimos a ser una familia idílica, pero encontramos una forma de coexistir con un respeto mutuo que antes era impensable. Él aprendió a valorar mi independencia y mis logros, y yo aprendí a ver más allá de sus errores pasados, reconociendo al hombre falible que había detrás del padre distante. Con Ricardo, la relación se volvió cordial. De vez en cuando nos veíamos para tomar un café. Consiguió un trabajo estable, sentó un poco la cabeza. Nunca llegamos a ser confidentes, pero al menos podíamos mantener una conversación civilizada, incluso agradable. A veces, en sus ojos, veía un destello de aquel hermano encantador de mi infancia, antes de que el cinismo y la irresponsabilidad se apoderaran de él. Beatriz siguió siendo una presencia distante y crítica. Nuestros caminos apenas se cruzaban. Supe que le iba bien en su carrera, pero también que su vida personal era bastante solitaria. A veces me preguntaba si alguna vez se arrepentiría de su actitud, si alguna vez entendería el daño que había causado. Pero dejé de esperar una disculpa o un cambio. Mi paz interior ya no dependía de su aprobación o de su arrepentimiento.
Lo más importante que aprendí de todo esto fue que el verdadero valor de una persona no reside en la opinión de los demás, ni siquiera en la de tu propia familia. Reside en tu interior, en tu capacidad de ser fiel a ti mismo, de perseguir tus sueños, de ofrecer amor y bondad incluso cuando no los recibes a cambio. Mi madre me enseñó esa lección con su último acto de amor y generosidad. Me dio las herramientas para construir mi propia felicidad, para redefinir lo que significaba la familia, encontrándola en amigos leales, en parientes comprensivos y, sobre todo, en mí misma. Hoy, cuando miro hacia atrás, a aquel día terrible en el funeral, a las risas crueles y las miradas despectivas, ya no siento esa punzada de dolor agudo. Siento una especie de melancolía por lo que pudo haber sido y no fue, pero también una inmensa gratitud por la mujer que fue mi madre, y por la fortaleza que descubrí en mí gracias a ella. Su testamento no fue solo una distribución de bienes, fue un acto de justicia, un grito de amor y una invitación a la vida. Y yo, finalmente, había aceptado esa invitación con los brazos abiertos. Así que, esa es mi historia. Una historia de dolor, de injusticia, pero también de esperanza, de resiliencia y de una vindicación inesperada. ¿Alguna vez han sido subestimados o malinterpretados de una manera tan profunda por su propia familia? ¿Cómo lo superaron? Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios. Compartir nuestras historias nos hace más fuertes y nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. No olviden darle a me gusta si este relato resonó con ustedes y suscríbanse al canal para más historias como esta. Y si conocen a alguien que podría necesitar escuchar este mensaje, no duden en compartir el vídeo. Recuerden siempre que su valor es intrínseco, no depende de la aprobación externa. Luchen por sus sueños, sean fieles a sí mismos y nunca dejen que nadie, absolutamente nadie, apague su luz. Gracias por acompañarme en este viaje, por escucharme con el corazón abierto. Ha significado mucho para mí poder compartir esto con ustedes. Hasta la próxima.